mientras que el mundo se obsesionaba con el juego del calamar, creyendo que era solo una historia de ficción. En Corea del Sur, aún hay quienes recuerdan un juego real. Uno sin cámaras, sin premios, solo gritos, tortura y silencio. Y lo más perturbador es que no fue una historia, fue decisión del Estado. En 1950, después de la Guerra de Corea, el país quedó devastado. La pobreza y el hambre se extendieron por las calles, dejando a miles de personas sin hogar, sin trabajo y sin rumbo. Ya para 1970, Seúl, la capital de la nación, intentaba levantarse de las ruinas. Pero había un problema. Había demasiados indigentes, huérfanos y personas que, a los ojos del gobierno, afectaban la imagen de un país que quería mostrarse como una potencia en crecimiento. Para los líderes de la época, la pobreza no era un problema que se resolviera con políticas sociales, sino con orden y limpieza. Fue entonces cuando el gobernante de Corea del Sur en ese momento, Yoon Do-hwan, decidió que la solución era simple: erradicar de la vista a los vagabundos que no encajaran en la imagen de un país moderno y disciplinado. Para llevar a cabo su plan, Yoon recurrió a un hombre que en aquel entonces era visto como la persona ideal para dirigir programas de bienestar social: Park In-yoon. Desde los años 60, Park ya dirigía pequeñas instituciones de reforma para indigentes y huérfanos. No solo podría obtener más reconocimiento como héroe del bienestar social, sino que también él mismo promovió la idea de concentrar a todos los indigentes en un solo lugar, garantizando al gobierno que los transformaría en ciudadanos productivos. Lo que en realidad construyó fue un campo de trabajo forzado disfrazado de centro de rehabilitación. Park convenció a las autoridades de que necesitaba total autonomía y gracias a sus conexiones políticas lo logró, y así nació Brothers Home. Desde mediados de los 70 hasta 1987, más de 4,000 personas fueron enviadas a Brothers Home, en un espacio diseñado para al menos 500 personas. Las personas eran secuestradas en redadas callejeras sin explicación ni juicio previo. No importaba si eran indigentes, huérfanos, discapacitados o incluso trabajadores que simplemente parecían pobres. Una vez dentro, no había salida. Dentro de los muros de Brother Home, la vida no valía nada. Era un infierno en la tierra, donde la dignidad humana desaparecía desde el momento en el que alguien cruzaba sus puertas. Los internos eran apilados en celdas diminutas, donde el aire apenas circulaba y el espacio era insuficiente para acostarse. Los internos eran apilados en celdas diminutas, donde el aire apenas circulaba y el espacio era insuficiente para acostarse. Dormían de pie, apoyados unos contra otros, y sus cuerpos estaban entumecidos por la falta de movimiento. El hedor era insoportable. No había baños adecuados, así que los pasillos se convertían en ríos de fluidos humanos, pero la suciedad era solo el comienzo del horror. El trabajo era forzado, extenuante e inhumano. Empezaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, y los internos fabricaban productos que luego eran vendidos por los administradores del centro. Los hacían trabajar por más de 14 horas al día sin recibir alimento suficiente. Sus cuerpos estaban debilitados por el hambre y la deshidratación.
Si alguien se detenía a descansar o mostraba signos de agotamiento, era golpeado brutalmente. No había clemencia, solo dolor. Los castigos eran espectáculos diarios, donde eran golpeados con bats de madera, varas de hierro o látigos hasta que su piel se abría en heridas profundas. Si se atrevían a desobedecer, los sometían a electrochoques, quemando sus nervios con cada descarga. Había quienes eran obligados a cavar su propia tumba y luego eran enterrados en ella y dejados allí durante días bajo el sol abrumador o la lluvia helada. Pero la tortura no terminaba ahí. El sueño también era un privilegio prohibido. Algunos internos los obligaban a permanecer despiertos durante días, hasta que sus mentes colapsaban en un abismo de alucinaciones. Quienes intentaban escapar eran despojados de su ropa y golpeados enfrente a todos, convirtiendo su sufrimiento en una advertencia para los demás. Nadie estaba a salvo, ni siquiera las mujeres y los niños. El abuso era su pan de cada día. Los guardias y administradores del lugar eran los culpables sin consecuencias. Algunas prisioneras quedaban embarazadas, pero sus hijos eran arrebatados de sus brazos, vendidos a familias extranjeras o simplemente desaparecían. Otras no llegaban a dar a luz, eran obligadas a interrumpir su embarazo. También se reportaron casos de explotación sexual donde las víctimas eran tratadas como objetos de abusos, y como en todo campo de exterminio, la muerte se volvió cotidiana. Cientos de personas murieron en Brotherhome, víctimas de tortura, hambre o las enfermedades. Algunos internos eran asesinados por los propios guardias. Sus cuerpos eran enterrados en fosas comunes sin nombres ni registros. Otros simplemente desaparecían, borrados de la existencia sin dejar rastro. Pero quizás lo más aterrador era la absoluta deshumanización. A los internos se les quitaba todo sentido de identidad y voluntad. Los más débiles delataban a sus compañeros para evitar castigos peores. A los niños se les enseñaba a obedecer ciegamente, convirtiéndolos en herramientas del propio sistema que los oprimía. En Brotherhome no había futuro, solo un presente de terror constante. Durante años, Brotherhome operó en total impunidad. Sus muros ocultaban un infierno del que nadie hablaba, donde miles de personas desaparecían sin importancia alguna. No había registros, no había inspecciones, no había testigos que pudieran escapar para contar la verdad. Era un agujero negro en el que el sufrimiento humano se consumía en silencio. Pero el silencio no dura para siempre. En 1987, un fiscal comenzó a investigar un caso menor de abuso de autoridad por parte de la policía local. Lo que parecía un simple expediente administrativo lo llevó a un testimonio aterrador. Un joven que había logrado escapar de Brotherhome. Su historia era inverosímil hasta que otros sobrevivientes empezaron a hablar. Un periodista, movido por la creciente sospecha de que algo siniestro ocurría detrás de los muros de Brotherhome, decidió infiltrarse. Fingiendo ser un trabajador social, logró ingresar, pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Con una cámara oculta, el periodista documentó las torturas, los trabajos forzados y los castigos brutales. Capturó testimonios de niños, de ancianos, de personas que jamás debieron estar allí. Recolectó pruebas de asesinatos, de cuerpos enterrados en fosas comunes, de desapariciones sistemáticas. Cuando la noticia salió a la luz, Corea del Sur se estremeció. La indignación explotó en protestas masivas. El gobierno, que había cerrado los ojos durante años, ya no podía ocultar lo evidente. Las autoridades se vieron obligadas a intervenir. Lo que encontraron dentro de Brotherhome confirmó los peores temores. Cientos de cadáveres, habitaciones de tortura,
registro de ventas de trabajo esclavo. Brothers Home, el hogar de rehabilitación que durante años había sido elogiado por el gobierno, era en realidad una prisión clandestina, un campo de concentración disfrazado. Y el hombre detrás de todo esto finalmente enfrentaría a la justicia, o al menos eso se creían. Cuando Park fue arrestado, muchos pensaron que finalmente se haría justicia por todos aquellos que habían sufrido en las sombras de Brothers Home. Los testimonios de los sobrevivientes eran desgarradores, las pruebas irrefutables. Park fue llevado ante el tribunal, pero lo que ocurre a continuación dejó a todos atónitos. A pesar de la magnitud de sus crímenes, a pesar de las evidencias de tortura, abusos y asesinatos, el sistema judicial no pareció tener la voluntad de darle el castigo que merecía. Su juicio fue una farsa. La condena que recibió fue mínima, una burla para lo que la sociedad esperaba. Muchos se preguntaron si el poder que aún mantenía dentro de las altas esferas del gobierno le permitió escapar de una justicia real. La frustración de las víctimas, aquellas que sobrevivieron a los horrores de Brothers Home, se convirtió en un grito mudo que resonaba en todo el país. Mientras tanto, el gobierno surcoreano trataba de tapar el escándalo, como si intentara borrar las huellas de una historia tan repugnante que muchos no podían ni imaginar. Sin embargo, la indignación del pueblo no desapareció. En las calles, las protestas siguieron creciendo, y aunque Park fue encarcelado, el sistema que lo había protegido siguió intacto. Muchos de los que sufrieron bajo su régimen de terror nunca vieron justicia. Muchos de los sobrevivientes quedaron marcados, no solo por las cicatrices físicas, sino por el horror que vivieron durante esos años oscuros. Las mujeres, los niños, los hombres que pasaron por Brothers Home nunca recibieron el apoyo que merecían, y el dolor de su sufrimiento se desvaneció rápidamente en una sociedad que no estaba lista para enfrentar la magnitud de lo que había ocurrido. Park, aunque arrestado, se convirtió en un símbolo de impunidad, y la historia de Brothers Home siguió siendo un secreto oscuro en la memoria colectiva de Corea del Sur, hasta que años después la sociedad comenzó a redescubrir la magnitud de este horror. Fue en la década de los 2000 cuando los sobrevivientes de este centro, junto con periodistas e historiadores, comenzaron a romper el silencio. Los ecos de sus testimonios, que habían sido ignorados durante décadas, finalmente encontraron espacio en los medios de comunicación y en la conciencia pública. Cada palabra que salía de aquellos que lograron sobrevivir a los horrores de este infierno añadía un nuevo pedazo al rompecabezas, y a medida que la historia cobraba forma, la indignación de la población crecía. Sin embargo, aunque el pasado resurgió con fuerza imparable, la verdad nunca fue completamente aceptada. Los traumas aún estaban vivos en las familias de las víctimas y en aquellos que perdieron a seres queridos en las oscuras celdas de Brothers Home. No bastó con la atención mediática, ni siquiera con los documentales o testimonios desgarradores. La ira y la sensación de traición seguían presentes. El descubrimiento de la historia de Brothers Home también coincidió con el crecimiento global del interés por los problemas sociales y la denuncia de las injusticias en todas partes del mundo. El dolor fue cuando se produjo una extraña y potente coincidencia: la popularidad de la serie El Juego del Calamar. Aunque Won Dong-hyuk insistió que la trama no estaba inspirada directamente en los horrores de Brothers Home, las similitudes fueron innegables. En la serie, un grupo de personas atrapadas en un juego macabro que los llevaba al límite de la supervivencia enfrenta las consecuencias de un sistema desigual que se nutre del sufrimiento de los más vulnerables. La crueldad impuesta por los poderosos para mantener el control resuena con lo que ocurrió dentro de Brothers Home, donde la deshumanización era la moneda de cambio y los prisioneros se convertían en piezas desechables dentro de una máquina de explotación. De alguna manera, el auge del Juego del Calamar ayudó a que la historia de Brothers Home se viralizara de nuevo. Las redes sociales y las conversaciones globales comenzaron a destapar la historia olvidada de Corea del Sur.
De manera indirecta, la serie de Netflix cumplió la función de un megáfono, amplificando las voces que durante años habían sido calladas. Pero a pesar de la creciente conciencia, la justicia sigue siendo esquiva. Brothers Home no fue un simple error del pasado, sino como un reflejo de cómo el poder puede corromper, de cómo el sistema puede protegerse a sí mismo mientras silencia las voces de los más débiles. Si bien la verdad ha salido a la luz, aún queda mucho por hacer. Muchos de los responsables no pagaron por sus crímenes, y la reparación para las víctimas sigue siendo una promesa rota. Este caso es una lección de lo que sucede cuando se deja que el poder quede fuera de control, cuando la indiferencia se convierte en complicidad y cuando la humanidad se ve reducida a meros números en un sistema opresivo. Si este video te hizo reflexionar, si te hizo cuestionar lo que sabemos sobre el poder, la injusticia y el sufrimiento humano, te invito a compartirlo. ¿Qué piensas sobre la relación entre Brother Home y el juego del calamar? ¿Crees que haya más historias oscuras como estas que aún no conocemos? Si te atraen los secretos que se esconden donde nadie quiere mirar, suscríbete a Fatalia, activa la campanita y sigue cayendo con nosotros en los casos donde la humanidad revela su peor rostro. Gracias por mirar y recuerda, las historias más perturbadoras son las que realmente pasaron.